¿Qué es un número oval? Para tener una idea sobre esto, vamos a ver esta pequeña introducción al tema. La división de dos términos de una fracción dan origen a un número decimal. Ejemplo, ¿no? Si yo divido 1 por 2 y eso lo expreso en la base 10, esto será 0,5, ¿no? Si yo divido 3, lo divido por 4, esto me da como origen 0,75, ¿no? ¿Sí? Tengo esos números decimales. Y si yo divido 1 dividido por 3, ¿esto que me da origen a qué? A este numerito, ¿no? Infinitas cifras, ¿no? Que se repiten, en este caso el número 3. Bien, veamos, identifiquemos las partes, ¿no? De todo número decimal, la parte entera, ¿sí? La parte que está a la izquierda de esta coma es llamada la coma decimal. Esta es la parte entera y esta es la parte decimal, ¿sí? Bien, y si estos números los expresamos en otra base, ya no en la base 10, en la base 6, en la base 5, todo ese conjunto de números son llamados números avales, ¿sí? O sea, la división de dos términos de una fracción expresadas en cualquier base, vamos a llamarlos números avales. En particular, si la base es 10, nosotros estamos familiarizados con llamarlos números decimales, ¿sí? Entonces, ejemplo de números avales, seguimos, podría ser este de acá, 0,325 expresado en la base 7, 0,1222, infinitas cifras decimales, esto en la base 3, ¿sí? Son ejemplos de números, todos son ejemplos de números avales. Cuando la base es 10, vamos a llamar en particular a estos números decimales. Entonces por aquí, todos estos ejemplos son ejemplos de números avales. Números avales. Y en particular cuando la base es 10, estos son llamados números decimales, ¿sí? Números decimales. Bien, entonces veamos cómo es la clasificación de un número aval, ¿sí? ¿Cómo es la clasificación? Igual que la de un número decimal. A ver, un número aval, ¿sí? Un número aval puede ser exacto o inexacto. Y cuando es inexacto, este número aval puede ser periódico puro o periódico mixto. Periódico puro o periódico mixto. A ver, ¿qué ejemplos tenemos acerca de avales exactos? Tenemos al 0,3, tenemos al 0,12 en base 5, ¿sí? ¿Qué ejemplos acerca de avales inexactos periódicos puros? Tenemos aquí al 0,4 sombrerito, ¿sí? Bueno, luego vamos a indicar en los ejemplos qué quiere que la representación de estos numeritos, ¿sí? Es colocando ese símbolo debajo del dígito, ¿no? Esto va a representar 0,444 infinitas veces. Otro ejemplo de puro será el 0,12, ¿sí? Aquí el 1 se repite infinitas veces, eso expresado en la base 5. Y ejemplo de periódicos mixtos, es decir, un número que tiene parte exacta, parte periódica y parte no periódica, después de la coma decimal, ¿no? Tenemos el 0,12 parte periódica, el número 2, o el 0,134, ¿sí? Esto es expresado en la base 7, por ejemplo. Esos son ejemplos de números
de avales inexactos periódicos mixtos. Bien, esa es la clasificación entonces de todo aval. O es exacto o es inexacto. Y si es inexacto, este puede ser puro o puede ser mixto. Bien, ahora, ¿cómo transformar un número aval a fracción? ¿Sí? ¿Cómo transformar un número aval a fracción? Entonces, aquí esto lo vamos a titular ahora fracción generatriz de un número aval. Fracción generatriz de un número. Bien. Una fracción generatriz del número 0,5 es aquella fracción irreducible que da origen a este decimal, el 0,5. En este caso es la fracción media. La fracción generatriz de 0,75 es aquella fracción irreducible cuya división de sus términos dan origen a este decimal, en este caso 3/4. La fracción generatriz de este decimal es 1/3. ¿Y cuál será la fracción generatriz de estos avales? Veamos. Empecemos nuestro estudio con un aval exacto. ¿Sí? Aval exacto. Bien. Vamos a explicar esta parte, ¿sí? La teoría la tenemos en el cuaderno mío, ¿sí? Cómo transformar avales exactos a fracciones. Vamos a dar ejemplos al respecto. Empecemos con números decimales exactos. 0,7. ¿Cómo transformamos esto a fracción? Sencillo. ¿Sí? Anotamos las cifras que están después de la coma y anotamos aquí tantos ceros como cifras se tengan después de la coma decimal. En este caso una sola cifra es un solo cero. ¿Cómo transformamos 0,13 a fracción? Anotamos el número después de la coma y anotamos tantos ceros como cifras se tengan después de la coma, ¿no? En este caso 100. ¿Y cómo transformamos 0,5 en la base 7? ¿Cómo transformamos ese aval exacto a fracción? Mantenemos la idea, ¿no? Acá tendríamos a 5 en el numerador y abajo tendríamos a 1, 0, ¿no? Esto si estuviésemos en la base, si fuera un número decimal. Pero como es un número aval en base 7, ¿sí? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es agregar la base. Y ya tenemos transformado ese número aval a fracción. Ahora, si esta fracción resulta irreducible, entonces decimos que es fracción generatriz de ese aval. En este caso de este decimal. 7 décimos es una fracción irreducible, entonces esta fracción es llamada fracción generatriz de 0,7. Lo mismo acá, 13 dividido por 100 es una fracción ya irreducible. Esta fracción entonces será llamada fracción generatriz de 0,13. Bien, a ver, sigamos transformando avales exactos a fracción. Ejemplo este de acá, 0,12 en base 5. Entonces, a ver, transformemos como si estuviésemos trabajando en la base 10. Será arriba, ¿sí? 1, 2, y en el denominador un 1 seguido de cuántos ceros, dos ceros, ¿no? Porque se tienen dos cifras después de la coma aval. Y ahora indicamos la base, 1, 2 en base 5 y 1, 0, 0 en base 5.
Listo, ya hemos transformado cualquier aval exacto a fracción, ¿sí? Y si esa fracción resulta irreducible, esa fracción es llamada fracción generatriz. A ver, ejemplo, ¿no? 1 más 0,4. ¿Cómo lo transformamos ese, en este caso decimal, a fracción? La transformación será 4 dividido por 10. Pero la fracción que resulta, mira, es reducible, entonces vamos a volver a reducir. Mitad al numerador, mitad al denominador, ¿y qué tenemos? 2 quintos. Entonces, ¿cuál es la fracción generatriz de 0,4? Es 2 quintos. 2 quintos. Entonces, lo que siempre vamos a hacer es, para hallar la fracción generatriz, si que fuera el caso, vamos a transformarlo a esta fracción, y si esa fracción resulta irreducible, ya habremos hallado la fracción generatriz. Y si no resulta irreducible, hagámosla irreducible, pues, ¿no? Simplifiquemos los divisores primos comunes que tienen ambos términos de la fracción. Bien, a ver un ejemplo más, para que estén, ¿sí?, homogéneos los dados. 3 ejemplos por cada columna. Transformemos, a ver, el número 0,25 en la base 9. Ese abajo. Entonces trabajemos como si fuera un número decimal, como si fuera el 0,25. Entonces esto será 2,5 dividido por un 1 seguido de 2 ceros. A continuación indiquemos la base, estamos trabajando en la base 9. Será 2,5 en base 9 dividido por 1,00 en base 9. Habremos transformado ese aval a fracción. Bien, ahora veamos este tercer y último caso. Cuando una fracción irreducible genera un decimal inexacto periódico mismo. Bien, la respuesta es cuando cumple ambas reglas ya vistas, en la parte 1 y en la parte 2. Veamos, redactemos ello entonces. 3. Sea f una fracción irreducible si se cumple que el denominador se descompone canónicamente de esta forma. Aquí un producto de primos, un producto finito de primos, donde esos p sub i elevados a w sub i, ¿sí?, elevados a exponentes de w, estoy llamando, donde los p sub i son primos diferentes de 2 y diferentes de 5, ¿sí?, considerando los exponentes números naturales donde al menos uno de ellos diferente de 0. Entonces, si se cumple todo esto, alfa y teta también exponentes, vamos a indicarlo acá, alfa y teta también números naturales donde al menos uno de ellos, ya sea el alfa o el teta, es diferente de 0. Entonces, si se cumple eso, la fracción genera un decimal periódico inexacto periódico mixto. Entonces f genera un decimal inexacto periódico mixto. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, esta fracción 1 dividido por 2 al cubo por 11, esta fracción es irreducible. Observemos el denominador. Ya se tiene indicado la descomposición canónica. Es de la forma 2 al cubo por 11. Este 2 al cubo, ¿sí?, cumple la regla del decimal exacto.
y este 11 está cumpliendo lo que se exige para generar un decimal periódico puro. Entonces está cumpliendo ambas reglas, la vista en la parte 1 y la observada en la parte 2. Entonces, si se cumplen ambas reglas, esta fracción va a generar un decimal exacto periódico mixto. Bien, veamos, ¿qué indicaba el exponente de 2? Y ahora va a indicar la cantidad de cifras no periódicas. ¿Y qué va a indicar este 11? Este 11 mínimamente está contenido en 2 nueves. Esta cantidad de nueves, en este caso son 2, va a indicar el número de cifras periódicas. Entonces el decimal que va a generar esta fracción es de la forma 0,ABC MN, donde MN son las cifras periódicas. Repito, acá se tienen 2 cifras periódicas, ¿sí? Porque el 11 está contenido en 2 nueves, está mínimamente contenido en 2 nueves, y acá se tienen 3 cifras no periódicas. 3 cifras no periódicas. ¿Por qué? Porque 3 viene a ser el exponente de 2. Es decir, vamos a aplicar ambas reglas, vista en la parte 1 y vista en la parte 2, para determinar la cantidad de cifras periódicas y no periódicas de un decimal inexacto periódico mixto. Veamos un segundo ejemplo. La fracción 7 dividido por 5 al cuadrado por 37, veamos. Esta fracción es irreducible. Ya tengo indicado la descomposición canónica del denominador. ¿Qué va a indicar este 2? La cantidad de cifras no periódicas. ¿Qué va a indicar el 37? 37 está contenido mínimamente en ¿cuántos nueves? En 3 nueves. Acá observarán que he colocado un título a estas descomposiciones, comúnmente llamada regla de nueves, ¿sí? Y vamos a tener que usar cada descomposición para de repente por ahí determinar la cantidad de cifras de un decimal inexacto periódico puro, la cantidad de cifras periódicas o la cantidad de cifras periódicas de un decimal inexacto periódico mixto. Siempre vamos a tener que usar la regla de nueves. Bien, aquí podemos seguir recomponiendo, ¿no? Acá hemos descompuesto hasta 5 nueves, podemos seguir recomponiendo 6 u 8 9, 9 nueves, ¿sí? Y los primos que aparecen ahí juegan un papel importante o están íntimamente relacionados a la cantidad de cifras periódicas que se tengan, ya sea en un decimal, repito, inexacto, periódico puro o periódico mixto.